Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Santiago Escobar. Chago, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Bien, gracias. Y Federico Joanón. ¿Qué tal, Federico? Hola, muy buenos días, Fernando. Oye, ¿cómo están los ánimos para este fin de semana fiestero? El ánimo está bueno, pero oye, de que va a ser más fome que otros años, va a ser más fome, ¿no? Sí, bueno, pero si es que la fomedad es el costo que hay que pagar por el cuidado, bueno, seamos fome. Por supuesto, no hay nada que hacerle, ¿no? Sí. Pero por eso hay que mantener el ánimo arriba. Oye, han habido varios temas que han salido y algunos de ellos están ya en aparente tren de ser corregidos. Una de las cosas que conversamos acá y que tuvo que ver con la situación dispar de los independientes a la hora de participar en la potencial elección de constituyente. Entiendo que por lo menos el director del CERVEL, Patricio Santamaría, lo dijo en este mismo espacio, que hay tiempo suficiente si es que hay voluntad política de cambiar las condiciones total y absolutamente desequilibradas que se impusieron a independientes y a militantes de partido, por ejemplo, para participar. Hay tiempo suficiente para hacerlo, dado que esto va a tener lugar en abril del próximo año, si es que lo decide así la ciudadanía después del plebiscito. Y entiendo que ya hay una reforma presentada por el senador Alejandro Guillé y Francisco Buenchumilla para justamente facilitar que los independientes puedan ser convencionales. Fernando, tu micrófono acopla. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho, Fernando. Acopla un poco de... Ya, voy a cambiar el micrófono. Oye, en relación a lo que tú comentas, Fernando, sí, pareciera que por fin se alinean los astros para permitir mejoras en el sistema electoral de los constituyentes, por lo menos algunas. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que por muchas mejoras que se hagan al respecto, nunca los independientes van a estar en igualdad de condiciones que los partidos. Para ser más preciso, los que vayan en listas independientes no van a estar en igualdad de condiciones de la lista de los partidos, porque los partidos son máquinas electorales con una experiencia electoral, cada uno más que otro, dependiendo cuál, pero son máquinas electorales aceitadas, preparadas permanentemente para eventos electorales. Y los independientes van a ser muchas veces gente que por primera vez se van a presentar a una elección. Entonces son condiciones completamente distintas desde origen. Ahora, por supuesto que las correcciones formales que impedían que hubiera por lo menos en la apariencia una cierta igualdad, tiene que mejorarse, eso no tiene que corregirse, esas deficiencias absurdas que hay hoy día. Pero aún que se corrijan esas deficiencias formales, los independientes les va a costar llegar a ser constituyentes si no se suman a una lista de partidos. Y por eso muchos partidos han anunciado que van a dejar espacios de verdad, no espacios de segunda, a los independientes. Incluso hay un partido que es el PRO, que va a llenar todo su listado, como no va a tener candidatos propios. Algunos dicen porque no es vigente para eso, pero como fuere, va a llenar
sus cupos con independientes de las distintas organizaciones sociales con las que se pongan de acuerdo. Es decir, los independientes igual van a llegar muchos a la asamblea constituyente o como le quieran llamar al órgano constituyente, pero va a ser más fácil que lleguen a través de alianzas con los partidos, sea ocupando cupos como del PRO, que no va a llevar candidatos propios, sino que para abrirse a los independientes, o sea por partidos que tengan candidatos propios del partido y además independientes. Y los que postulen, los que quieran candidatearse pero como independientes y no por partido, les va a costar más. Les va a costar más, es una realidad. Ahora, debieran estar en igualdad de condiciones formales, a lo menos. Y eso es lo que busca este proyecto de ley y lo que comenta el servicio electoral, de que todavía hay tiempo, y el ambiente que se está generando para, por lo menos en lo formal, terminar con las discriminaciones arbitrarias que el sistema hoy día establece contra los independientes en un evento constituyente, en un evento para elegir constituyente, que es algo tan matriz en un país, ¿no? Y donde sería tan bueno y tan rico, enriquecedor que haya gente de todos lados para generar la Constitución, ¿no? Y además, como ya sabemos, con paridad de género, ojalá con escaños reservados para pueblos originarios, ojalá con gente independiente, además de los postulantes por los partidos, ¿no? O sea, una cosa variopinta, un esfuerzo variopinto por generarnos una nueva Constitución. Eso, Fernando. Chango, ¿tú qué dices? Mira, Fernando, yo de verdad creo que no hay, o sea, hay mucha intención y mucha declaración sobre la representación del mundo independiente, pero la verdad es que una de las cosas que menos se ha pensado es cómo se hace o cómo se genera la representación en el caso de una asamblea constituyente, con los porcentajes que se haya diseñado sobre el mecanismo propiamente constituyente, es decir, si va a ser una convención mixta o va a ser una asamblea constituyente totalmente elegida. Yo diría que las condiciones hoy día van a seguir siendo asimétricas por más que traten de emparejar la cancha, porque el servicio electoral y la forma de calificar las candidaturas sigue siendo una barrera de entrada para todos aquellos que organicen con el propósito específico de la Convención Constitucional, organicen listas para representarse o hacerse elegir. Entonces, no creo que haya ni tiempo ni disposición para ampliar las posibilidades de representación. Y entonces quedamos a la voluntad de los partidos políticos. Perdón, estoy un poquito disfónico. Quedamos a la representación de los partidos políticos, de la voluntad de los partidos políticos, y esa vamos a verla, va a ser de una división interna sangrienta sobre quiénes van o quiénes se representan en la discusión de la nueva Constitución y quiénes no. Yo creo que ahí no tenemos experiencia de país en esto, no sabemos exactamente cómo enfrentar esta elección. Yo creo que es esencialmente diferente a lo que es una elección de autoridades. Estos son representantes especiales de la soberanía en un momento muy específico, y eso ya llega con atraso. Si se mira la perspectiva de 6 meses que tenemos por delante para elegirlo. Entonces, no sé, tengo una duda
de si vamos a lograr una representación adecuada o no. Bueno, pero eso hasta cierto punto es una situación que tiene que ver por una parte, con que se permita que los independientes puedan tener una representación equivalente, si se quiere, en términos de condiciones. Y la segunda es que estén, a partir de esas condiciones, estén las disposiciones de la gente de participar. Y yo tengo la impresión de que hay mucha disposición por participar, pero hay bastante desconocimiento respecto de cómo se participa. Todavía. Es que es muy difícil. Y va a haberlo, aunque se mejoren las normas, es muy difícil participar. Es decir, por eso es que nunca van a estar en igualdad de condiciones con los partidos. Los partidos son máquinas electorales en la realidad, en el día a día. Entonces, el independiente no sabe de eso, nunca ha sido parte de un proceso electoral las más de las veces. Entonces nunca va a haber una verdadera igualdad de fondo, puede haberla en la forma, y eso es lo que hay que aspirar, que haya en la forma, cuestión que si los independientes se agrupan, unos movimientos sociales, ¿cierto?, unas organizaciones de base, puedan postular gente y no tengan un hándicap de inicio. Probablemente en el fondo haya un hándicap, insisto, porque son gente que no sabe hacerlo, no tiene las condiciones, no tiene los recursos, en fin, pero por lo menos en lo formal partan en igualdad de condiciones sería muy importante y eso es valioso y ojalá ocurra, ¿no? Sí, yo entiendo el punto que tú haces, Federico. Uno podría usar una analogía más, probablemente más simple. Si es que yo pongo ante el extraordinario equipo de Universidad Católica puntero del campeonato 11 personas con shorts y camiseta, que los agarro al azar y les digo, oye, están en igualdad de condiciones, vayan a jugar el partido, es obvio que no hay igualdad de condiciones para un partido de fútbol. Hay un equipo que es mucho más que la suma de sus partes y el otro es nada más que la suma de sus partes, digamos, por el conocimiento que tiene, por la coordinación y el trabajo que llevan hecho conjuntamente. Es cierto, yo eso lo entiendo, pero de lo que estamos hablando ahora, porque esto es un proceso, no es una cosa necesariamente que vaya a salir mañana, es que las condiciones estén para que efectivamente, si es que la ciudadanía lo decide, pueda darse una elección de constituyentes que incorporen a los independientes en condiciones relativamente similares o equivalentes a las de los profesionales de la política, por ponerlo de un caso. Es que esa es la palabra, equivalencia. Oye, una equivalencia, cosa de, por lo menos que en lo formal no estén perjudicados. Hoy día en lo formal, en lo concreto están perjudicados. Entonces que haya por lo menos una igualdad en lo formal. Yo no entiendo en qué consistiría eso, de verdad lo planteo como una pregunta, es decir, que se va a organizar territorialmente la posibilidad de que hayan cupos territoriales, ¿no es cierto?, por las circunscripciones o las unidades electorales que puedan ser ocupados por cualquier persona, o van a necesitar salir a juntar firmas, cuestión que es prácticamente imposible hoy día para una persona que quiere ser candidato. Bueno, que ahí está el problema, pues, Chaco. El problema es que hasta ahora, como está la norma, una persona que quiere militar en un partido y quiere participar como parte de ese partido en la constituyente, lo que necesita hacer básicamente es que con su clave única y la firma electrónica automáticamente es militante. Un independiente que quiere participar tiene que reunir un número de firmas presencialmente ante notario. Si tú por lo menos empiezas cambiando las condiciones para que la forma de inscripción de los independientes sea idéntica o equivalente a la de los profesionales de la política, bueno, empieza a cambiar el cuadro. Sí, yo no conozco el proyecto de ley de los senadores
y ¿quién es el otro? Buenchumilla. Buenchumilla, no lo conozco en específico, pero me imagino que irá por lo que tú mencionas, que los requisitos sean equivalentes, que el financiamiento sea equivalente, financiamiento del Estado, de las campañas, que puedan hacer sus pactos y ese tipo de maniobras electorales legítimas que pueden hacer los partidos hoy día, pero que no pueden hacer los independientes. En fin, cuestiones de forma, cuestiones mínias, más allá que en la práctica va a ser muy difícil que los independientes... Ahora, convengamos, Federico, que a veces la forma, la cuestión de forma pasa a ser el fondo, porque cuando tú tienes un desequilibrio tan marcado para poder participar, en realidad la forma es el fondo. Lo que te está diciendo es, mira, compadre, no tenemos muchas ganas de que ustedes sean una cosa tan preponderante, entendiendo además de que más del 97% o 96% de la población son independientes, no son militantes de partidos. Así es. No, en este caso la forma es muy importante, si no la estoy minimizando, estoy señalando la importancia de la forma. Lo que ocurre es que menciono que aún si hay que mejorar la forma, hay que ponerlo en igualdad de condiciones formales. Más allá que en la práctica igual es una competencia entre amateurs y profesionales, pero por lo menos que en lo formal sean similares, equivalentes, ¿no? Pero mira, yo de verdad creo que tenemos una institucionalidad bastante ciega y bastante pro partidos políticos y anti igualdad ciudadana. O sea, nosotros debiéramos revisar, o el Tribunal Electoral debiera revisar, por ejemplo, cuáles han sido los criterios que ha estado aplicando durante meses y meses el servicio electoral para sesgar o impedir el acceso de nuevos partidos al sistema, que es la mejor forma de representación que pueden tener grupos ciudadanos que se ponen de acuerdo, porque los criterios han sido absolutamente restrictivos. O sea, donde la ley dice 3 días, el servicio electoral aplica 48 horas. Los obliga a las 100 primeras firmas a hacer prácticamente firmas simultáneas y presenciales ante un notario, un ministro de fe, y le da 48 horas para, una vez que está cerrada la escritura con los estatutos del partido, el lema, etcétera, llegar al servicio electoral, donde lo atienden de 9 a 2 de la tarde. Es decir, mira, es una cosa prácticamente imposible. Y luego tratar de inscribir ese partido, porque esa es la fase inicial, tratar de transformar eso en un partido político por regiones, que tienen que ser contiguas, etcétera. Tienes que salir a la calle, o tenías que salir a la calle en los meses anteriores a constituir el partido político y a buscar firmas. Eso es prácticamente imposible, Fernando. O sea, lo que se ha hecho, yo lo dije varias veces en la radio, en este programa, que el Tribunal Electoral, por ejemplo, que sirva para algo en los momentos en que no hay disputa electoral que resolver, pero sí el camino de acceso a la verdadera disputa electoral en igualdad de condiciones. No, prácticamente esto es una cosa ya hecha, y va a ser muy difícil si no se cambian drásticamente las condiciones de representación ciudadana para la convención constituyente. Va a ser imposible que haya un independiente elegido que no esté amparado por un partido político que tiene la legalidad de presentar candidatos en cualquier parte o en las regiones donde está constituido. Y eso es así, y eso no va a ser de otra manera. Entonces, estamos a la generosidad de los partidos políticos, que no son precisamente generosos a la hora de disputar o de generar representación ciudadana. Sí. Bueno, ese es el punto, pues ese es el punto que es lo que se está tratando de corregir. Hoy día el sistema electoral tiene muchos defectos, tanto para el tema de constitución de nuevos partidos, que es lo que tú mencionabas, Chago, y para qué decir de la competencia de los independientes en los procesos electorales. Múltiples problemas.
y desigualdades en favor de los partidos ya constituidos. Pero es lo que se supone que hoy día va a haber un esfuerzo, un proceso de esfuerzo por mejorar eso. Ojalá. Oye, discriminación positiva, pues, que obliguen a los partidos políticos a que, junto con llenar con 50% de género o 40%, lo que fuere, que los obliguen a llevar un porcentaje 25%, 30% de independientes. Esa no es la solución del problema. Una posibilidad, ¿no? ¿Ah? No, pero está bien, pero no es la solución del problema. Ahí básicamente tú lo que estás diciendo es que dentro de la lista de los partidos vayan independientes, y lo que se está discutiendo es que puedan participar los independientes como independientes justamente sin listas de partido, sino que lo que se pide es que tengan la posibilidad de conformarse como asociaciones de independientes, de la misma manera que tú puedes formar o puedes ingresar a nuevos militantes. Clave única, firma electrónica. Claro, una cosa no quita la otra. Pueden ser ambas cosas. Pues se puede obligar a que haya grupos de independientes y además que los independientes estén en igualdad formal de condiciones que los partidos. Si todo lo que se haga en aras de poder recibir independientes en la gente de las organizaciones sociales, ¿cierto?, en la comisión constituyente o como se llame, está muy bien. Bueno, ya. Es un problema. Claro. Pero a mí lo único que me dejó tranquilo, para serte franco, de todo esto, es que cuando conversamos con el director de CERVEL, Patricio Santamaría, él me dijo que había suficiente tiempo, si es que había voluntad política, para resolver este problema. Bueno, tienen que empezar a aplicarla en el CERVEL, pues, Fernando, la voluntad política. Si el CERVEL ha sido Perdona, Chago, pero el CERVEL pidió hace muy poco tiempo, no estoy por defenderlo, pero creo que hay que ser justo con las cosas, hace muy poco tiempo, pidió que le dieran la posibilidad de generar iniciativa legal en temas de este tipo, porque lo que ocurría era que muchas veces se quedaban las cosas dando vueltas en el Congreso y finalmente no se materializaban. Y hasta ahora no han contestado. Pero es que, Fernando, si lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, yo no estoy atacando al CERVEL, estoy diciendo cuáles son los criterios que ha aplicado el CERVEL. Y los criterios del CERVEL son de barreras de entrada, por favor. O sea, es fácil echarle la culpa al Congreso y decir, mira, las leyes. El CERVEL ha tenido el más restrictivo y más excluyente que se puede, odioso incluso, que ha sido movimientos sociales. Deben haber por lo menos unos 20 movimientos que trataron de inscribir una forma de representación política para estar representados al interior, y lo digo por haber tratado de ayudar incluso a alguna gente que me pidió ayuda en eso, y realmente son insufribles. O sea, los reglamentos, es decir, el autoritarismo con el que tratan a las organizaciones, no exigiéndole cosas normales de representación de ley, sino aplicándole criterios, Fernando, que son absolutamente restrictivos. Le falta el papelito A, le falta la declaración B, lo que usted dice aquí no es verdad, usted no puede proponerse cambiar la Constitución porque se está constituyendo de acuerdo a esta ley vigente de partido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual son cosas distintas. Tú estás hablando del mal funcionamiento o insuficiente funcionamiento del CERVEL en su día a día respecto de los partidos y los procesos electorales, donde lo hemos criticado harto por muchos motivos. Lo que está destacando Fernando es que ahora sí quiere ponerse las pilas y está dando las señales para que el sistema político haga las modificaciones, y está pidiendo facultades para poder tener iniciativa legal para hacerlo mejor. Lo ha hecho mal muchas veces, ahora quiere hacerlo mejor. Bienvenido sea. Está bien. Mira, sí, a mí me parece que esta discusión es bien importante en el siguiente sentido, porque de verdad en estos casos
el procedimiento se transforma en un elemento de la legitimidad de las cosas que están eligiendo. Es legitimidad de origen. Si es muy evidente la no representación de independientes o la desigualdad del mundo independiente en la formación de una constituyente, este es un tema que tiene que ver realmente con la legitimidad más amplia o más que tiene, y es una discusión de fondo en materia constitucional. Eso ha sido así en todas partes. Ahora, no todo el mundo puede participar, es verdad, pero tienen que haber reglas que, como dicen los senadores Guillier y Buenchumilla, emparejen la cancha. Hacemos una pausa y volvemos. Juntos nos cuidamos en Parque Met. Para que vuelvas a disfrutar de la naturaleza, este 19 de agosto comenzamos nuestra reapertura gradual. En los accesos al parque podrás ver el mapa que diseñamos pensando en tu seguridad y en la de nuestros funcionarios. Por ahora, solamente puedes venir a caminar y a correr al parque, pero si llegas en bici, encontrarás dónde dejarla en cada uno de los accesos. Recuerda siempre registrar tu entrada y salida del parque escaneando el código QR que encontrarás en todos los ingresos habilitados. Estamos haciendo un control de público para cuidar tu salud y evitar aglomeraciones. Al interior del parque verás distintos círculos en el suelo. Los más pequeños marcan la distancia que debes mantener con el resto de las personas y los más grandes representan los lugares en los que puedes estar para descansar. Y para que nos volvamos a ver sin poner en riesgo nuestra salud, te pedimos que siempre uses tu mascarilla y respetes las señalizaciones e instrucciones de nuestros guardaparques. Infórmate sobre nuestros accesos habilitados en parquemet.cl o en nuestras redes sociales @parquemetmimbu. Juntos nos cuidamos en Parque Met. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Sain, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. Estamos con el mostrador en la clave. Está con nosotros Federico Jonón y Santiago Escobar. Tenemos una discusión bien interesante para abogados, y Thiago y Federico lo son, sobre esta disputa que se ha dado en torno a si la Contraloría puede o no puede hacer lo que hizo con los oficiales de Carabineros y la investigación de faltas administrativas en esa repartición. Ha escalado este tema. Al principio el gobierno le dio el apoyo a Carabineros. Los partidos, casi todos, salieron muy abiertamente, sus presidentes de partido, a decir que Contraloría se había extralimitado. Pero yo tengo la impresión, Thiago y Federico, y lo dije aquí ayer, que aquí lo primero que hay que despejar es si es que Contraloría tenía o no tenía las facultades para hacer lo que hizo. Y una vez que tú despejas esa pregunta, que es un sí o no, entras a la segunda variable sobre lo imputado directamente, ya despejando que Contraloría haya tenido las facultades. Yo he escuchado a muchísimos profesores de Derecho Administrativo, incluso entrevisté a Luis Cordero, que él dijo, mira, yo creo que si es que ellos tratan de defender la posición de los generales de Carabineros sobre la base de quitarle méritos a la Contraloría para poder hacer lo que hizo, va a ser una muy mala defensa, porque van a terminar dándose un topetón con toda la institucionalidad que va a respaldar que tenía las facultades. Pero todavía sigue esa discusión, que es bien fácil decir al aire, se extralimitaron. ¿Qué significa eso? No, mira, mi opinión, Fernando, es que tiene todas las atribuciones de la Contraloría, no solamente con Carabineros, sino también con las Fuerzas Armadas. Esto es una discusión que viene desde el año 90 y que ha ido ganando fuerza y que yo creía que estaba definitivamente zanjada en la comprensión de lo que es lo administrativo del Estado y los aspectos de inspectoría en los cuerpos armados, ¿no es cierto?, los cuerpos que tienen
un estatuto especial de servicio, digámoslo así, porque, digámoslo claro, la Constitución es muy clara decir que la Contraloría General de la República es la que tiene la atribución administrativa y la interpretación administrativa de las normas con obligatoriedad para el servicio público. ¿Qué es lo que son carabineros? Un servicio público. Lo que pasa es que tiene un estatuto especial de funcionamiento debido a que hacen el reforzamiento de la ley mediante el uso de la fuerza, la representación simbólica de la fuerza. Lo mismo las Fuerzas Armadas en los ámbitos específicos que le corresponden. Por lo tanto, todo lo que es de contenido netamente administrativo, ¿no es cierto? O sea, la pregunta en general es sí, tiene competencia la Contraloría. Segundo, tiene competencias especiales cuando se trata, además de evaluar aspectos administrativos que tienen que ver con la inspectoría interna. Es decir, eso no es administración general, sino administración especial, pero es administrativo desde el punto de vista del derecho público, y eso tienen que metérselo en la cabeza. Entonces lo que hace el gobierno es desinstitucionalizar, si ampara o dice que la Contraloría se excede, porque lo que está haciendo es exactamente lo que la ley le entrega como competencia, y punto. Mira, a mí me parece una defensa, cuando yo ejercía de abogado, mucho en juicio, yo me dediqué a litigio toda mi vida, antes de ser periodista. Oye, es más viejo que andar a pie en los juicios, los litigios, en los conflictos judiciales, y aplicable ahora en este tema de la Contraloría. ¿Y qué es lo que es más viejo que el hilo negro en esto? Es primero irse a lo formal, tratando de votar lo formal, de ponerle, como se llama, un palo en la rueda de la bicicleta, ¿no?, al sistema. Es decir, que está fuera de plazo, que el tribunal no es competente, que primero tendría que haber hecho ciertos trámites prejudiciales antes de poder demandar. Son puras cosas que los abogados manejamos razonablemente bien para hacer una defensa. Y aquí partieron con una defensa en lo formal, tratando de votar con B larga, de decir que, de votar las facultades de la Contraloría, en el sentido de, oiga, usted sabe, pero usted es un tribunal que no tiene competencia para esto, independiente de si tiene razón, no tiene competencia. Y así empezó la defensa, es decir, con la esperanza de que no lleguen nunca al fondo. Esos viejos en los juicios, viejos como el hilo negro en los juicios. Entonces, si se despeja, como bien dices tú, Fernando, si se despeja que sí tiene facultad en la Contraloría, parte el juicio. Y es tal como se dijo el abogado Luis Cordero, experto en administrativo, que parece una mala defensa. Sí, es una mala defensa porque si se demuestra que tiene facultad en la Contraloría, el juicio parte y va a partir con cierto pie forzado contra los imputados, contra los acusados, porque perdieron esta cosa previa. Pero desde el punto de vista procesal de los abogados de los procesados, de los imputados, es razonable jugar esta carta. Es decir, y si no va bien, y si se demuestra que no tenía facultades, y además... ¿Cómo se demuestra eso? Oye, ¿Cómo se demuestra eso, Federico? La justicia va a tener que determinarlo, porque esto es un tema que van a haber argumentos como siempre, van a haber argumentos para un lado y para el otro. Contraloría va a sostener que tiene facultades y los abogados de los carabineros van a sostener que no las tiene, y alguien va a tener que decidirlo, y eso lo tiene que decidir la justicia seguramente a través de algún recurso, que ahí yo no soy experto en administrativo, entonces no sé bien cuáles son los recursos ni cómo se llega a la Corte de Justicia, pero va a tener que ser la Corte de Justicia, en definitiva la Corte Suprema la que decida. Pero mientras tanto no se inicia el proceso propiamente tal, mientras tanto ganan tiempo y cabe la posibilidad, aunque menor, de que le vaya bien. Están jugando una carta, una carta procesal, independiente que les vaya mal a la larga, pero una carta que les puede ir bien. Y si les puede, como les puede ir bien, hay una cierta probabilidad, menor, pero una cierta probabilidad
la están jugando. Así lo veo yo, lo veo como un juego procesal nomás. Oye, yo no sé, yo no estoy para nada de acuerdo, Federico, con que este es solamente un juego procesal. Este es el juego de la autonomía de la policía. O sea, si la policía y los abogados les va bien por cualquier circunstancia que sea, como tú dices, les va bien en el juego procesal de decir, mire, no tenía competencia, lo que queda es un bucle, una burbuja de autonomía, ¿no es cierto? Y entonces Carabinero puede empezar a ser discrecional en determinadas materias, sumando puede transformarse en un aspecto específico de lo administrativo, en un bucle de autonomía corporativa, y ninguna policía en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto?, son autónomas en su forma y en la responsabilidad de sus mandos. Entonces, lo que hay en discusión aquí es un tema bien de fondo. Pero Chaco, yo concuerdo plenamente contigo. El tema es complejo y puede llegar a ser muy delicado desde el punto de vista de la institucionalidad democrática chilena. Pero estoy pensando, y es algo que estábamos conversando, desde la perspectiva de la defensa de los carabineros. Están tratando de mover la pelota, ganar tiempo, y tienen una cierta probabilidad de que les vaya bien, y si no van a tener que preocuparse de defenderse respecto del fondo. Están en la forma. Ahora, de que si la forma les va bien, sería un enredo para la institucionalidad chilena gigante, porque le quitan de facultades a la Contraloría respecto de un órgano que necesita cada vez más fiscalización, como son los carabineros. Ya sabemos que Carabineros es un órgano que está corrompido por dentro, en parte importante necesita que lo fiscalicen, que lo controlen. Ahora, la Contraloría siempre está a veces puesta en duda cuántas facultades tiene. Recordémonos el juicio que ganó la subcontralora, que el contralor no la podía despedir, ¿verdad? Bueno, al final se solucionó a través de una ley que le permitió al Contralor tomar el control de nuevo de la Contraloría, porque tenía insubordinación de la subcontralora. Entonces probablemente le va a ir bien al Contralor y va a poder fiscalizar y va a poder iniciar estos procedimientos contra los generales. Pero si no fuera así, como es muy delicado, como tú dices, Chago, sería un disparo en el pie de la institucionalidad. Va a tener que solucionarse a través de una ley, ¿no? Que quede claro que sí tiene facultades. Mira, yo de verdad creo que tienes razón tú, Federico, pero yo creo de verdad que lo de Carabineros alerta en general sobre el sistema de control administrativo dentro del Estado. Y de verdad entonces está llorando una ley de fondo, una reforma de fondo a la Contraloría General de la República en materia de competencia, porque nosotros tenemos bucles o áreas que prácticamente están fuera de los controles que son los normales de la Contraloría General de la República. Ejecuciones presupuestarias, el refrendamiento, en fin, qué sé yo, en las decisiones sobre gasto, sobre el presupuesto, y entonces tenemos poderes completos. El caso del Poder Judicial lo tenemos completo fuera del ámbito de control de la Contraloría. Tenemos, en fin, el propio Congreso Nacional tiene ámbitos que tienen que ver con la vieja lógica, ¿no es cierto?, autonómica, de poderes separados, con autogobierno, y no tienen que ver con los elementos centrales del control, del ejercicio del principio de control administrativo, que es esencial. Y eso deviene una serie de otras deficiencias sobre transparencia, etcétera, etcétera. Y entonces eso está periclitado. Las modernas democracias... ¿Está periclitado? Periclitado, sí. ¿Qué es periclitado? Y atentamente siguiéndote hasta que pusiste que algo estaba periclitado. O sea, está absolutamente sobrepasado en el pensamiento sobre lo que son los sistemas de control. O sea, es algo que está dejado afuera, atrás. Pertenece al ámbito de las repúblicas incompletas hoy día, tener áreas que son prácticamente autonómicas o autónomas respecto de
el control administrativo. Si el control administrativo es muy importante porque es el que te pone en el día a día la obligatoriedad de responsabilidad sobre competencia y fundamentalmente en el ejercicio presupuestario, que es donde estamos teniendo constantemente lesiones dentro del Estado, que te pone los controles de legalidad para los actos administrativos. Es decir, es muy importante, y esta discusión de alguna manera en Chile va a rebotar en las cosas sustantivas de cómo reorganizamos, porque el proceso de desinstitucionalización del país ha sido enorme. Entonces, esta discusión sobre carabineros, sobre una policía, que lo único que hoy día debiera admitir es una reforma completa, la forma de enfocar las defensas autonómicas de carabineros, a mí me parece seria. Por eso lo pongo con esta nota, con este acento de gravedad, porque creo de verdad que estamos en una discusión de fondo sobre la responsabilidad del mando policial. Sí, además, díganme que no es interesante que muchas de estas cosas que, para ser franco, no se daban hacía bastante tiempo, se estén dando justo cuando tienes prácticamente la antesala de poder discutirlo en términos de una nueva constitución, ¿no? Donde te debiera quedar pero impecablemente asegurado que no puede haber un organismo que sea absolutamente autónomo respecto del control administrativo del Estado. Por lo que... Oye, y menos Carabineros de Chile. Claro, por lo que tú tienes aquí una defensa que haces diciendo que no hay competencia, pero que al mismo tiempo esa misma defensa genera el impulso de decir, mira, si es que no está lo suficientemente claro, hagámoslo lo suficientemente claro en el momento en que se discuta constitucionalmente, a ver cuáles son las ligazones administrativas que la Contraloría puede tener para revisar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Así que si tú quieres, es un matiz estratégico que van a tener que tomar en cuenta si llevan muy lejos esta situación, como lo ha planteado algunos presidentes y presidentas de partidos de Chile Vamos, de que esto es un atentado prácticamente y que es totalmente una cosa fuera de sus facultades. Evidentemente que eso va a ser un puntito que no te quepa la menor duda, que se va a estar en discusión muy atentamente a la hora de redactar una nueva constitución. Para que quede claro. Seguro que Federico señaló lo de la disputa en torno a la subcontralora. Fíjate que en el origen de contenido de esa disputa está temas de Carabineros, acuérdense. Y además este tema del autonómico ha estado presente durante todo el transcurso de la recuperación democrática de los 90 hasta acá. En el caso específico de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se discutía si tenía o no tenía incidencia la Contraloría para determinar, ¿no es cierto?, la toma de razón en actos sobre el patrimonio de afectación fiscal, el fondo rotatorio, es decir, una serie de cosas que el ejército hacía por su propio ser y tomaba decisiones propias. Y lo mismo con Carabineros. Y Carabineros es más grave porque Carabineros es un servicio casi personalizado que tiene un carácter especial, normas especiales, usan uniforme, etcétera, y se hacen un reforzamiento de la ley. Pero es un servicio prácticamente de hombre a hombre. El policía, considerado como policía, es un ciudadano que se pasea ostentando una representación que en principio es básicamente de carácter administrativo y legal. Entonces, es muy rara esta discusión y demuestra además lo poco preparados que estamos por una discusión de esta naturaleza como país, digo. Estamos poco preparados porque el mundo civil ha reaccionado mal. Han reaccionado arrinconando a la Contraloría, que es lo que ha hecho el oficialismo. Y eso es
institucionalizar el país y es crear núcleos de decisión discrecional política. Bueno, es que ahí hay una miopía de los partidos de gobierno, de Chile Vamos, pensando que hay que apoyar a Carabineros en todo, porque si no van a mostrar debilidad, cuando la verdad es que lo sano institucionalmente es apoyar a Carabineros cuando actúa bien, y cuando se demuestra que actúa bien. Si está en duda su actuar por la Contraloría, hay que apoyar a la Contraloría. Es un malentendido principio el que está aplicando Chile Vamos, es completamente desestructurante institucionalmente. En todo caso resulta relativamente curioso que dos diputados, el diputado Coloma y la diputada, ¿cómo se llama la diputada de Renovación Nacional? Se me olvidó, siempre está ahí. Paulina. ¿Ah? Paulina Urrutia. No, pero ya me acuerdo. Que hayan oficiado a un organismo internacional que es la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la OLACEF, con el fin de que ese organismo determine si hubo o no sesgo de la entidad y no hayan reparado, no sé si repararon o se los dijeron después, que quien ejerce de secretario ejecutivo durante los próximos 2 años de esa organización es la propia Contraloría de la República de Chile. No, sí, es absurdo, eso es una cuestión completamente bananero de ese par de diputados. Es como ir a acusar a un órgano porque ni siquiera tiene facultad ese órgano, es por ir a acusar, para enlodar la imagen del Contralor chileno. Es absurdo, eso es caricaturesco. Sí, fíjate que la Contraloría General en ese organismo y en general en América Latina, la Contraloría General de Chile es bastante prestigiada, independientemente de los vacíos y los problemas que pueda tener como órgano superior del Estado en el control. Es bastante prestigiada en sus procedimientos y en las cosas que hace y en la trayectoria que tiene. Sí, es tan como dicen, fuera del tiesto. Pero dime que no va a ser interesante ver cómo se hace, porque, claro, estás acusando directamente a un organismo que yo no sé si sabían o se dieron cuenta después, digamos, que le tocaba por turno a la propia Contraloría ser la que veía justamente ese tipo de quejas y las tenía que oficializar, administrar y evaluar. Ignorancia, pero además que ignorancia en las funciones. Ese organismo es un organismo internacional de los órganos contralores para coordinar, para ponerse de acuerdo, para potenciar sus facultades. No es un tribunal de cómo funcionan las contralorías. Es decir, es una cuestión descabellada, es ignorancia, pero al mismo tiempo es no entender cómo funcionan las institucionalidades de los países y de los órganos internacionales. No es un tribunal internacional, no sé, es como mandar una carta a las Naciones Unidas para reclamar porque el presidente de la República, subió los impuestos con la alianza de gobierno respectiva en un país determinado. ¿Qué tiene que ver las Naciones Unidas con eso? Es decir, es ignorancia, es absurdo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia, porque y lo dijeron ustedes muy bien, los chispazos que han habido desde hace ya bastante tiempo entre el gobierno y la Contraloría son una cosa que hay que mirar muy de cerca, porque es un órgano autónomo que revisa los actos administrativos del Estado y teóricamente uno debiera estar, independientemente de quien quiera que esté en el gobierno, uno debiera estar siempre muy atento a que ojalá esos organismos autónomos tengan todas las competencias necesarias para poder investigar los actos administrativos, porque cuando no se investigan, bueno, pasa lo que pasa. Tú estableces hallazgos investigativos en materia de corrupción, tiene problemas enormes en materia en el pasado, para que no se crea que estamos hablando solamente de este gobierno, de contrataciones del Estado en forma irregular.
Y todo eso debía haber pasado por un ojo revisor administrativo de la Contraloría General de la República. Claro, mira, Fernando, hay una cosa que seguramente no todo el mundo conoce, pero se creó en los años 90 dentro del gobierno a objeto de generar un trato con la Contraloría adecuado, ¿no es cierto?, no sobrecargar las relaciones de una manera bilateral, sino tener un control interno, una cosa que se llama Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el CAI, famoso CAI, que era el instrumento que hacía los filtros internos del gobierno en esta materia, de tal manera de permitir, ¿no es cierto?, que las relaciones fueran mucho más sanas y transparentes entre las autoridades de los diferentes ministerios y en la Contraloría General de la República. Y uno de los problemas que siempre tuvo el CAI es que no hubo posibilidad de hacer auditoría interna general de gobierno en todos aquellos sectores que eran los bucles, que eran los que acabo de señalar, además del Poder Judicial, ¿no es cierto?, todo lo que tenía que ver con carabineros y las Fuerzas Armadas. Y entonces ahí tenemos un tema pendiente, pero el CAI desapareció. La gestión de control interna de gobierno ha desaparecido porque ha habido un proceso, insisto, de desinstitucionalización del país en vez de hacer avanzar las instituciones a un punto adecuado. Tenemos un Consejo de Transparencia, pero todo implica juzgamiento y no implica control en el sentido propio de la administración. Sí, en todo caso hay una vez más uno se da cuenta de en este tipo de situaciones de la falta que hace la educación cívica en materia incluso de cómo funciona administrativamente el Estado, que es una cosa que por lo menos lo debieran saber y se debiera enseñar. Uno creía, o muchos creíamos probablemente, que básicamente el rol de Contraloría era tomar razón de los proyectos o los decretos leyes, digamos, y las funciones que tiene desde el punto de vista de poder inspeccionar la administración del Estado es mucho más amplia, y por eso se le dio el estatus de autonomía, de tal manera de que no fuera influenciado, como por ejemplo, como no ha pasado todavía, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos, u otros servicios que teóricamente debieran tener una dosis de autonomía bastante mayor para poder ejercer su vigilancia sobre quién eventualmente está ejerciendo el poder en ese momento. Y desde ese punto de vista, Contraloría, a mí no me extraña que haya chispazos y polémica a través de sus pronunciamientos, porque justamente se trata de alguien que mira desde fuera de la instrucción de la autoridad. Como no pasa en otras partes, como no pasa en la superintendencia, como no pasa vuelvo a repetir, en el impuesto interno. Bueno, esos son organismos contralores también y fiscalizadores. La Contraloría General de la República lo es, por definición, lo tiene hasta en su nombre, ¿no? Contraloría General de la República, pero se refiere y lo que lo caracteriza son su función y su ámbito de funciones. La Contraloría fiscaliza, controla el actuar del Estado, de los órganos públicos. Los otros que tú mencionaste, cada uno tiene su ámbito, impuestos internos, en el ámbito tributario, en el mundo privado, fundamentalmente, ¿cierto? Las superintendencias, lo mismo. La Contraloría se dedica a que el aparataje del Estado funcione bien, y que si cuando funciona mal, pillarlo, detectarlo, iniciar los juicios correspondientes, que devuelvan los dineros que hay que devolver. Es un gran órgano fiscalizador, controlador, por eso se llama Contraloría General de la República. Y es muy importante en los estados, y mientras más moderno el Estado, a Chile le falta mucho, más importante es un órgano controlador para que funcione aún mejor. Y por eso que tú te das cuenta cuando los órganos que debieran ser autónomos no tienen autonomía y fracasan en alguna de las cosas más importantes que debieran haber hecho. Me he referido ya 3 veces al Servicio de Impuestos Internos, pero yo no puedo todavía entender cómo pudo haberse
producido una suerte de concomitancia para que una de las cosas que estaban más claramente reveladas en las investigaciones de los fiscales antes de que otro organismo como el Ministerio Público tomara la decisión de empezar a despedir a los fiscales más que hacer los trabajos que tenían que hacer, se le pide al Servicio de Impuestos Internos que baje el nivel de querellas por el financiamiento ilegal de la política. Eso es una gran vergüenza. Esa es una vergüenza que habla de ¿sabes de lo que me habla parece eso? Una cosa que también necesita reformarse por lo menos. Por supuesto, porque lo que pueda tener ocurre, cierta autonomía, mira esas cosas. justamente, que es el punto, la vergüenza ahí ocurrió porque no tiene la autonomía necesaria el Servicio de Impuestos Internos, que sí la tiene la Contraloría. La Contraloría tiene un estatus constitucional como órgano independiente. No puede el gobierno darle instrucciones, tiene que negociar temas, tiene que ponerse de acuerdo. En cambio, el Servicio de Impuestos Internos tiene mucha autonomía para ciertas cosas, pero depende del Ministerio de Hacienda. Es parte de la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda como un órgano descentralizado, pero es parte. Por lo mismo, se le puede presionar políticamente, se le puede cambiar el director del servicio para que sea obsecuente. En cambio, al Contralor no se lo puede tocar en una cantidad de años determinados porque es intocable durante esa cantidad de años determinados por el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que le falta, para terminar el tema la diferencia entre un órgano Contralor y el otro, es que uno tiene autonomía, incluso Constitución, y el otro no. Y ahí viene el gran tema, ¿por qué Impuestos Internos no tiene la autonomía necesaria? Y como no lo tiene, pasamos todos los chilenos ese bochorno de que frente a delitos flagrantes dejó de querellarse porque por presiones políticas dejó de querellarse. Ya, gracias muchachos, que tengan un buen fin de semana fiestero, cuídense. Igualmente. Chao, nos vemos. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.